La primera web donde los inquilinos pueden dejar sus reseñas sobre los alquileres que tienen. ¿Cuál es el supermercado que está ganando popularidad ahora mismo al ser de los más baratos en toda España? ¿Cómo será este verano la situación en el país? ¿Hay sequía? ¿Habrá restricciones? Lo sabréis todo y más en el vídeo de hoy. Así que si queréis conocer más detalles sobre las últimas noticias desde España, quedaros hasta el final. Empezamos. La web donde los inquilinos pueden dejar reseñas sobre las viviendas. Esta ha sido una de las web pioneras en España que ahora mismo está creciendo muchísimo y de hecho fue creada en Barcelona. De ahí poco a poco se está expandiendo hacia Cataluña como tal, que se prevé que se hará en unas 2 semanas a partir del día de hoy. Y es una web donde los inquilinos pueden anotar qué tipo de vivienda es, enseñar dónde está o colgar las fotos, etcétera, y comentar sobre qué tal ha sido su experiencia en esta vivienda. Por ejemplo, los vecinos, el propietario, problemas dentro de la vivienda tipo humedades, grietas, ruidos, etcétera. Todo lo que crean conveniente que lo sepan los futuros inquilinos se está poniendo en esta aplicación. Y así se puede ver que el propietario es un estafador, que hay humedades, que está bien para estudiantes pero no sirve para familias, que hay ruido excesivo y que los vecinos son muy tiquismiquis y cada 2 por 3 se quejan del ruido, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces es una página web totalmente nueva con la que la gran mayoría de las personas aplauden su creación y piensan que puede ayudar al mercado de alquileres. A los que no les gusta tanto, obviamente, esta decisión es a las agencias inmobiliarias y hay una sencilla razón. Lo primero es que puede ser de que el inquilino quiera vengarse del propietario por algo y pueda poner un montón de reseñas negativas y no sea verdad. O también porque puede ser que las agencias inmobiliarias siempre quieren alquilar, quieren el trabajo, quieren los ingresos, las comisiones, quieren seguir creando este mercado. Entonces, si hay verdad sobre ciertas viviendas, no las van a alquilar si lo ven. Y las viviendas se quedarán ahí en el mercado y no tendrán, digamos, como que salida, no tendrán trabajo, no podrán ganarse comisión porque nadie va a querer esa vivienda. Entonces, es obvio que alguien no estará muy contento y los propietarios no estarán muy contentos. Pero por otro lado, si la vivienda está bien, si no hay problemas graves, si no es una zona problemática, ¿por qué tendría que haber malas reseñas sobre esta vivienda? Y si el propietario es una buena persona, no debería por qué haber malas reseñas, ¿cierto? Entonces, tampoco es que deberían tener algo que temer si todo está correcto. De momento, entonces, será que, por cierto, la plataforma se llama Review, aquí lo tenéis, que es una plataforma made in Spain, hecha en España. Poco a poco prevén que en un plazo no muy largo se van a expandir a todo el país, lo que sería genial. Imaginad buscar una vivienda, incluso para nosotros, aquellos que realizamos servicios de búsqueda de la vivienda, tener un portal entero donde poder consultar, aparte de que ya sabemos, obviamente, prácticamente todas las zonas de aquí de la costa, pero en concreto a ver qué hay para esta vivienda, si ha habido alguna reseña, si ha habido algún problema, pues también verlo ahí. La verdad es que es una información muy, muy valiosa. Obviamente es una opinión personal, entonces hay que tener cuidado con ello porque ya sabemos cómo son la gente a veces. La historia siempre tiene dos lados y son dos historias muy diferentes a veces, por lo que habría que escuchar las dos versiones, pero es bueno poder tener algo de idea. Si uno dice que hay humedades en el piso, no creo que se equivoque. O que los vecinos se quejan por los ruidos constantes, puede ser que los vecinos sean sensibles o puede ser que la persona era insensible y no entendía de que en el piso, por ejemplo, las paredes son finas o que el suelo retumba porque es mármol y seguía haciendo ruido. ¿Vale? Entonces, claro, habría que mirar las dos partes, pero es algo bien interesante que se ha creado en España y ojalá que sea muy útil y se use bien a partir de ahora en nuestro país y se expanda para que podamos ver de primera mano y conocer opiniones de otras personas que hayan vivido en esta propiedad antiguamente. Ahora vamos con la segunda noticia, que es sobre cómo será el verano aquí en España. Ya sabéis que los anteriores 1 o 2 años, igual un poquito más, hemos tenido algunos problemas con sequías, hemos tenido las
reservas de agua en España bajo mínimos y no es que ha llovido bastante. Este año todo ha cambiado desde finales de 2024 a día de hoy. Ha llovido más que suficiente en España y aquí en el mapa podéis ver que realmente, por suerte, ya no hay sequía como tal. La reserva hídrica en nuestro país ha subido muchísimo al 77% de media, según lo que podéis ver. Por ejemplo, al norte, el País Vasco está a 100%. Aquí en la Comunidad Valenciana estamos al 63,6%, que también es estupenda noticia. Realmente las lluvias han sido abundantes en toda España y por eso es que las reservas hídricas han aumentado mucho y creo que este año no va a hacer falta hacer ningún tipo de restricciones graves como se solían hacer, por ejemplo, en Cataluña y en otras zonas de España para riego, para piscinas, que no se permitían ciertas cosas, riego de jardines, diferentes localidades, pues el servicio de agua en la playa, por ejemplo, como tipo ducha o lavapiés, no se usaba el agua normal porque no había, ¿vale? Había escasez muy, muy grande. Las reservas estaban casi vacías, estaba todo seco. A día de hoy ya no es el problema, por lo tanto veremos a ver qué tal avance el año. Y muchos podrían decir que todo es buena noticia, pero curiosamente no es así. Ha llovido bastante en toda España, la vegetación ha crecido muchísimo más y hay zonas donde la están quitando, la están cortando, la están podando, porque si no, de otra manera es algo bastante, bastante peligroso y puede parecer muy bueno que haya llovido y lo es, pero también hay otras partes de ello, como los posibles incendios por calor, si va a haber olas de calor que pueden extenderse con mucho más facilidad porque hay mucha más vegetación. Así que veremos a ver cómo avanza este año y qué tal va a ser el verano, pero al menos tenemos agua, que es uno de los puntos más importantes para poder sobrevivir y para que las plantas y todas las zonas continúen obteniendo el agua que necesitan. Y la última noticia que os iba a compartir hoy en día es sobre el supermercado low cost, que se está volviendo cada vez más y más popular. Algunos habréis escuchado sobre este supermercado, otros igual ni conocéis su nombre. Obviamente no es tan popular y ni estamos hablando de Lidl, Aldi, Carrefour, Alcampo, tan siquiera, o Día o Spar. No, no son estos los supermercados y no es este el más económico y con más descuentos, sino un supermercado que es este de aquí, el Prima Prix. Este supermercado se supone que vende productos de las primeras marcas a precios muchísimo más bajos y cuando lo vimos por primera vez realmente no podíamos entender cómo es posible que un supermercado tan solo tenga acceso a precios mucho más bajos. ¿Por qué entonces Mercadona, que es un gigante, por qué Lidl, Aldi, Consum, Mendoza, Spar, Día, cualquier otro, por qué ellos no tienen acceso a estos precios y este supermercado sí? Y al parecer lo que está ocurriendo es que este supermercado no tiene precios siempre constantes, ¿vale? Siempre cambia los descuentos. ¿Por qué? Porque a ese supermercado tienen un acuerdo con distribuidores, con proveedores, con las marcas, que cuando hay una hiperexistencia de algo, cuando sobra de algo en el almacén, por ejemplo, han hecho algunos pedidos y ha sobrado esto y ya no vale para un pedido grande, por ejemplo, sino que para uno pequeñito y los grandes supermercados no quieren ese tipo de pedidos pequeños. Pues lo que hace Prima Prix es que dice, tráenoslo aquí y por ser un pedido así, por ser como las sobras de pedidos grandes, pues nos rebajan el precio. También para todos aquellos productos que han cambiado de imagen. Muchísimas veces cualquier empresa incluso quieren cambiar el logo, quieren cambiar los colores, el diseño de la botella, el del envase, la información, añadir algo, quitar algo. Y claro, el diseño anterior ya no vale porque ya comercializan con el nuevo. Pues Primaprix compra todas las existencias que hay con este diseño anterior. Y la verdad es que el producto es el mismo, la fecha de caducidad es la misma, simplemente que por ser como sobrante de pedidos grandes o algo que quede en el almacén sin pedir o por ser algo que ha cambiado de diseño, por ejemplo, Nesti ahora es Fusty, ¿vale? Pues cosas así. O antes el paquete era de plástico, ahora es de algo reciclable. Pues estas cosas. Lo malo es que cada vez que vas ahí tienes descuentos para productos distintos, entonces nunca vas a tener el mismo descuento. Así que cada vez que vas, tienes que aprovechar y comprar lo que quieres comprar con el descuento que hay, porque ya mañana o en unos días
puede que no vaya a haber este tipo de descuento. Realmente es como hasta el fin de existencias. Y son productos de primeras marcas, lo que es lo más sorprendente. Así que muchas personas que tienen ese tipo de supermercados al lado, que están, atención, en Valencia, Madrid, Cataluña, Galicia, Zaragoza, Sevilla, Valencia, obviamente también incluida toda la comunidad. Los hay en Alicante, que lo hemos visto, y son supermercados muy interesantes, todo primeras marcas, fruta y verdura también, pero los precios bastante más competitivos. Así que hacer ahí la compra seguramente sí que saldrá algo más económico. Por cierto, en España, desde finales de pasado año, 2024, a finales del año, la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU en España, ha hecho un estudio donde han indicado que realmente estas últimas subidas de precios de alimentos fueron las más grandes y severas de la última década. Y de media ha subido un 14% el precio de los alimentos, lo que es mucho. Y continúa subiendo porque la inflación sigue existiendo, simplemente con un ritmo algo menor. Así que veremos a ver cómo termina esto, pero al menos existen alternativas y otro tipo de supermercados y mercados, mercadillos, diferentes lugares donde uno pueda intentar comprar y ahorrar algo de dinero. Hasta aquí las noticias de hoy. Espero que os haya resultado interesante e informativo. Y nosotros nos vemos este próximo domingo con una nueva compra semanal. Os vamos a enseñar cuánto cuestan los productos por una familia de 4 a día de hoy, en mayo 2025, en España. Iremos además físicamente al supermercado Aldi y os enseñaremos todo lo que hay ahí para que podáis conocer algo más de precios aparte de la compra que vayamos a hacer. Nos vemos, no os lo perdáis. Adiós.